Muy buenas, amados. Dios bendiga tu vida. Traemos esta enseñanza. Queremos aprender más que enseñar. De eso se trata. Alabado sea el Señor de gloria para siempre. Bendito sea Dios. Algunas fallas aquí, ya que no contamos con un verdadero estudio, pero no importa, bendito sea Dios. Quiero leer un pensamiento de un pensador cristiano, por supuesto, y voy a leerlo de esta manera. Dice: conviene quitar la idea de que la fe es un heroísmo espiritual, propio tan solamente de espíritus selectos. Hay ciertamente héroes de la fe, pero la fe no es solo para héroes. Es un asunto de madurez u hombría espiritual. Es madurez a la que todos pueden llegar. P.T. Forsyth es el pensador de este pensamiento que acabamos de compartirle. También quiero leer dos versículos en capítulo 11 del libro, o más bien de la carta a los Hebreos. Versículo 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El versículo 38 de la misma carta y del mismo capítulo 11 dice: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cavernas y por las cavernas de la tierra. Mucho hemos oído de esta historia que se repite, y lo queremos hacer a manera de conferencia. La carta a los Hebreos, un tesoro más de la palabra de Dios, nos habla de aquellos hombres, sobre todo y principalmente de hombres que vencieron en este mundo. Es decir, llegaron a una meta. Llegaron a donde Dios quería que llegaran. Lo segundo es que llegaron a donde ellos un día empezaron a ir, porque esa debe ser la meta. Llegar a donde hay que llegar. Por eso la misma Biblia, ¿verdad?, nos habla de que ninguno que poniendo la mano sobre el arado que mira hacia atrás queda inhabilitado. Dice, ya no es apto del reino de los cielos. ¿Quién se inhabilita? El hombre. No Dios lo inhabilita, no. El hombre se inhabilita por haber puesto la mano hacia o haber mirado hacia atrás. Bendito sea Dios. Queremos emplear aquí tal vez unos 20 minutos con la ayuda de Dios, ya que si es la voluntad de Dios, lo podemos hacer quizás en dos partes. La Biblia nos enseña de estos hombres que triunfaron. Y por ejemplo, Hebreos 12:1 dice:
que nosotros mismos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quién es un testigo? Un testigo es alguien que estuvo en el lugar de los hechos o que vivió los hechos de los cuales o por los cuales se le indaga, se le pregunta. Y cuando la Biblia nos dice que teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, no se refiere al mundo. Si le preguntan al mundo y le van a decir, el mundo va a decir, no, nadie puede llegar a eso que Dios quiere. Pero aquellos hombres y mujeres de que están resumidas sus, ¿por qué no decirlo?, sus jornadas heroicas, sus hazañas espirituales. Bendito sea Dios. Estos hombres están aquí resumidos en este capítulo 11. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que dice que ellos salieron de su lugar para ir a donde Dios les había dicho. Y de pronto uno al leer encuentra tantas cosas, inclusive habla de que ninguno de ellos recibió lo prometido. Cualquiera dice, pero ¿por qué no se les cumplió? Porque no se trata de esta tierra, se trata de más allá de esta tierra. Por eso el heroísmo espiritual, porque ellos los saludaron de lejos, confesando en sus corazones con su boca que ellos eran solo extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque un extranjero no va a esperar una herencia sino en su país. En el país donde está, que es extranjero, por eso es extranjero, allí no va a recibir nada. Así es la promesa de Dios. Y esos hombres supieron esperar, supieron luchar, supieron valorar lo que se les daba, aunque no lo tenían en la mano. No lo tenían a la mano. La fe no es por vista, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso alcanzaron buen y gran testimonio estos testigos, estos antiguos, los testigos, porque alguien mañana en el juicio delante del trono blanco le va a decir a Dios, la verdad no se pudo, no se podía llegar. Dios le va a decir, Noé, hazme el favor. O Dios le va a decir a otro testigo, Isaías, hazme el favor. Gedeón, hazme el favor. Estos dicen que no se podía. ¿Tú qué dices? Y Gedeón va a ser un testigo contra todos aquellos, amados, contra todos aquellos que dijeron que no se pudo. Estos hombres vencieron por la fe, inclusive traspasaron la barrera del tiempo, porque en el tiempo en que ellos existieron, no era un tiempo propiamente de fe. Hay muchos que estaban en el tiempo de la ley y otros en el tiempo antes de la ley, como Noé, como el mismo Abel, que aunque murió, dice la Biblia, que estando muerto, la ofrenda que él hizo todavía está hablando por él. Tremendo. Entonces, el versículo 16 que también leíamos, hay algo esencial, amados, que nosotros nos toca detenernos un momento, porque el que va en el camino de Dios se debe detener a meditar. No detenerse espiritualmente, sino a meditar, decir, voy por el camino, voy haciendo lo correcto, porque aquí dice que de estos que creyeron a Dios, por supuesto tendremos siempre que mentar a Abraham, llamado por muchos eruditos el padre de la fe, que Abraham salió de su propia tierra y de su parentela a una tierra que no conocía ni sabía para dónde iba. Se fue, ese es el hombre de Dios. No es aquel que le preparan todo y pregunta y hay esto y aquello. No, Abraham no preguntó nada. Bendito sea Dios. Por eso les voy a decir algo, que el mismo Dios de ellos quiere que seamos iguales. Porque es que en la Biblia hay tanto
todas las respuestas y todas las leyes y lo establecido por Dios, dice que Dios no proveyó algo diferente para ellos y para nosotros otra cosa, sino una sola cosa. Y como esos hombres creyeron y confiaron en Dios, aunque no vieron y aunque todo se les venía en contra en muchos casos y a muchos de ellos, lo cierto es que dice que Dios no se avergüenza. Y aquí sí hay que detenerse, cristianos de hoy, porque aquí dice que Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de ellos. Alabado sea Dios, los hechos que hizo Abraham. Hoy podemos decir el Dios de Abraham, y Dios se complace al haber tenido un hijo en esta tierra, a una de sus criaturas que se convirtió en hijo, de haberle creído a Dios, como dice la misma palabra, en esperanza y contra esperanza. Bendito sea Dios. Dice que, y yo me pregunto, si nosotros hacemos un acto en el camino, un pare, y nos hiciéramos la pregunta, ¿será que Dios, cuando dicen el Dios de fulano, de alguien que está hoy en esta tierra fungiendo como cristiano, bendito sea Dios? Porque mire lo que les digo, si Dios se avergonzará de decirse, yo no quisiera ser el Dios de esa persona que está haciendo tan mal las cosas, o las cosas como no las debe hacer, o como yo no le he mandado. Así no es, porque hoy hay un evangelio salido de la Biblia, salido del camino de Dios, y eso no es culpa de Dios, es culpa del que lo está practicando. ¿Y de cuántos? Amados, ¿de cuántos? Y aquí yo me toco yo mismo. Yo no quiero que Dios se avergüence de llamarse el Dios de Miguel. No. Es más, la lucha, el esfuerzo que hacemos continuamente debe enfocarse a decir, yo no quiero que Dios se avergüence de llamarse Dios de mi vida. Así de sencillo, porque es allí donde nosotros tenemos que recapacitar, porque Dios no se avergonzó, porque alguien se puede hasta avergonzar de Dios, porque dice, Dios me dejó aquí tirado en el desierto, Dios no me ayudó, como muchos anécdotas y muchos han dicho eso, no pude, no aguanté, fue muy duro. Recuerde que Dios no pondrá nunca una carga la cual no podamos llevar por una sencilla razón, porque Dios no es injusto. Entonces, estos hombres y estas mujeres, como aquí, fíjese que Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Usted ve a Moisés, el resumen de la vida de Moisés que está en Hebreo, dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta en el galardón. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser los vituperios de Cristo, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces es allí donde se recobra, donde esta palabra nos tiene que llenar de fuerza, aún en una situación desesperada y dura, porque hay algo. La madre de Moisés, Jocabet, era una persona respetuosa, una persona que aún respetaba a los gobernantes extranjeros que estaban puestos sobre ellos cuando eran esclavos en Egipto. Y esos padres, Amram y Jocabet, no temieron el decreto del rey que dijo: todo niño varón
sea echado en el río. Y ellos lo vieron niño hermoso y dijeron, este no. Y creo que todos sabemos el audaz plan que esa mujer ejecutó, respaldado por el Dios de los cielos. Y mire, ¿quién los había mandado a matar? Parece absurdo. Y ese hombre fue criado por su propia madre hasta tal vez a una edad, no sé, 10, 12 años. Y cuando fue prohijado por la hija de Faraón, ya llevaba el sello, lo que los israelitas ya lo llevaba en el corazón, de donde nadie se lo pudo robar, porque él un día fue a ver a sus hermanos y ya conocemos la historia de los que peleaban. Él mató al egipcio creyendo que sus hermanos iban a estar de acuerdo, y usted ya conoce la historia. Entonces estos héroes de la fe vivieron sus muertos mediante su resurrección. Esto es claro como la tsunamita, como la viuda de Sarepta de Sidón, vieron, y por fe estas mujeres estaban creyéndole a Dios. De hecho, la tsunamita a quien Eliseo le resucitó el hijo, ella sabía, porque ella acudió a él inclusive sin decirle nada al esposo. Bendito sea Dios. Y lo mismo la viuda de Sarepta le dijo a Elías, que viniste a recordarme mis pecados pasados. Mira, y la oración de Elías fue, Señor, hasta la viuda has afligido. Y Dios respaldó allí. Esas mujeres recibieron sus hijos por medio de la resurrección. Pero dice que otras no aceptaron el rescate. Y aún siendo atormentadas porque pedían una mejor resurrección. Nosotros miramos que Marta quería la resurrección aquí, de la tierra, aquí, de Lázaro, mientras que María aceptó con más humildad, porque ambas dijeron las mismas frases, pero una de ellas se arrodilló delante del Señor, otra no. Esa fue la diferencia entre María y Marta. Y podemos ver que, alabado sea Dios, ella lo esperaba para el día postrero, pero el Señor se complació. Y quizás muchas otras que la Biblia quizás no describe a simple vista, de que esas mujeres no aceptaron esa resurrección, sino que querían una mejor. Porque esa es la fe, traspasa lo natural y lo sobrenatural. Los héroes de la fe que hoy se necesitan, porque los héroes de la fe fueron los hombres que entraron a la promesa de Dios. Ellos llegaron y ellos van a ser los testigos de que sí se puede hoy vivir como Dios ha mandado, que aunque yo mismo saque una excusa, no por eso va a ser aceptada. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Como Pablo, como los profetas antiguos, como el mismo Micaías, por no profetizarle lo que Acab quería, prefirió la cárcel, fue metido y alimentado con pan de aflicción. Entonces, esos hombres, esas mujeres son los testigos número uno, porque mire lo que dice la palabra, que el Señor le dijo, bendito sea Dios, cuando Jerusalén no creía en lo que era el Señor. Y Él les dijo, los ninivitas, a quien Jonás les predicó, se levantarán un día en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos creyeron a la predicación de Jonás. Y aquí hay uno más grande que Jonás, es decir, que ellos van a ser testigos de decir, sí, nosotros creímos a a Jonás. Y también dice que
la reina de Saba, la reina del sur, se levantará en juicio contra esta generación, dijo el Señor, aquella generación que vio a Cristo en cuerpo presente, en carne. Dice que esa mujer, por medio de su testimonio, condenará a esa generación que no creyó que será el Mesías, porque dice, ella vino de los confines de la tierra a oír la fama y sabiduría de Salomón. Y el Señor dijo, y aquí hay uno más grande que Salomón, aquí está el que hizo a Salomón, el que creó a Salomón. Por eso, mis hermanos, queremos dejarte allí y queremos invitarte para una conferencia para seguir hablando de estos héroes de la fe. Dios te bendiga y Dios te guarde.